Bueno, obviamente cuando el gobierno toma la decisión de llamar a una convención constituyente, su idea fue considerar solamente la cuestión de los mandatos, ¿no? Ujú, ujú. Para algunos achicar y para otros agrandar. Así es. O sea, para la política achicar y para las instituciones contramayoritarias agrandar. Sí. Es decir, era al Así es. principio una reforma antipolítica. Ujú. Me parece que ahora con el resultado electoral y con la composición de la convención, obviamente la ciudadanía le ha dado una amplia mayoría al gobierno. Pero hay formas que exige la Constitución, que es el debate democrático de cara a la sociedad, y que en ese debate democrático podremos ir incorporando otras ideas para enriquecer lo que fue esa idea original y decir, bueno, aquí lo que hay que ver es cómo funciona la democracia y cómo funciona la república, cuáles son los problemas institucionales que tiene Salta que generan falta de desarrollo, altísima violencia contra las mujeres, muchísima desigualdad, o sea, son los problemas que tiene Salta. Entonces lo que hay que tratar de ver es cómo hacemos para que las reformas institucionales ayuden a solucionar esos problemas. Entonces con eso nos vamos más allá del simple tema de los mandatos, ¿eh? Con eso tenemos que hilar un poco más fino. Y por eso es que hoy, con la instalación de la convención en una sesión preparatoria que fue prácticamente con las formalidades, solamente la toma de juramento, la elección de autoridades, el gobierno, el bloque, digamos, del gobierno Unidos por Salta presentó un proyecto de reglamento que es lo primero que vamos a analizar, porque nos tenemos que poner de acuerdo en las reglas de juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas bajo las cuales va a sesionar esta convención? Y en ese sentido hay consenso en que sea totalmente abierta, que las reuniones de comisiones sean abiertas a la prensa, que no coincidan en el horario para que podamos participar de todos los debates de todas las comisiones, ¿no? O sea que hay una primera intención de apertura del debate que es muy saludable. Sí, claro, es saludable señalarlo, ¿no? Pero permítanme ser insistente respecto de esto de la cláusula transitoria. ¿Cree que puede tener espacio, digamos, para que pueda mínimamente debatirse? Lo digo teniendo en cuenta que hay una mayoría del oficialismo que yo no sé qué es lo que va a imperar ahí, si lo que pretende el gobernador o, bueno, la postura de tribuna, decir, no, bueno, no, yo solo de 8 años, y finalmente los convencionales constituyentes del oficialismo dejar un poco la carta abierta para ver qué pasa con eso. A ver, nosotros desde el Frente de Todos tenemos una posición muy clara. Queremos un solo mandato del gobernador sin reelección inmediata, como fue la Constitución de Salta desde la primera Constitución hasta 1998, en que por primera vez se cambia. En 1998 se cambia, se admite una primera reelección y el gobernador, con las potestades que tiene en nuestra Constitución, acumula tanto poder que en su segundo mandato Romero tenía tanto poder que pudo impulsar una reforma constitucional para darse un tercer mandato, y Juan Manuel Urtubey en su segundo mandato tenía tanto poder que pudo lograr una sentencia interpretativa de la Corte que le permitiera un tercer mandato. Entonces, a nosotros, si no se tocan las competencias del gobernador, nosotros creemos que hay que volver a un solo mandato, con lo cual la cláusula transitoria no tendría mucho sentido. Claro, no tendría sentido. ¿Lo mismo sería en este caso para los intendentes? Nosotros creemos que los intendentes no es exactamente igual, ¿no? Ajá. No tienen el mismo poder que tiene el gobernador. Sí, el gobernador controla la legislatura. Este gobernador va a transitar la segunda parte de su primer mandato y tiene los 2/3 de los votos de las dos cámaras. Eso es casi la suma del poder. Sí, claro. Pero además controla la Corte. Claro. Porque
designa a los jueces Ujú. y puede renovar sus mandatos. O sea, los jueces obedientes renuevan su mandato, Ujú. lo cual nos está diciendo que hay que eliminar la posibilidad de reelección de los jueces, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Claro, El gobernador también controla la auditoría de la provincia. Si se portan bien, les renuevo el mandato, entonces no hay control en la provincia, porque es el gobernador el que designa, a través de la legislatura que controla, designa a los auditores. Entonces, en este contexto de suma del poder público del gobernador, nosotros decimos un solo mandato, pero los intendentes no tienen esa suma del poder. Así que en eso podríamos admitir una reelección. claro. Otro de los temas en cuanto a la cantidad de tiempo en mandatos tiene que ver con los concejales, ¿no? Uno tiene esta idea de que los 2 años quedan cortos, un poco por la lógica en la que se da. El primer año se están acomodando, el segundo año terminan haciendo la mitad del año campaña para poder renovar sus escaños. Y la idea es llevarlo a 4. Bueno, esa es una idea que está muy poco pensada. A ver. Está pensada solamente desde el punto de vista del concejal, pero no del punto de vista de cómo funciona la institucionalidad. Porque, digamos, en el marco de nuestra Constitución tiene que haber renovación parcial de los poderes legislativos cada 2 años. Claro. Entonces, si hay renovación parcial, en todos los municipios, excepto el de Capital, usted en cada elección tendría que elegir ¿a cuántos? ¿A 3? ¿A 2? Sí. La mayoría de los municipios tiene 5 concejales. Sí, claro. Entonces, ahí, si usted elige menos de 5, ahí no hay pluralidad y ahí no habrá tampoco paridad de género. Es cierto. Entonces, ¿cómo va a ser? Algunos dicen, bueno, que no haya elección de medio término. El intendente gana con sus concejales, está a los 4 años, entonces ese consejo deliberante no va a controlar al intendente. Claro. Son los temas que hay que pensar. Está bueno el debate, es cierto, estamos teniendo una mirada capitalista muy centrista en la capital, claro, por la cantidad de concejales. Ahora, eso de la cantidad de concejales y la representatividad según la población, eso es un tema que no se debate, ¿verdad? No, lamentablemente, porque el concejal es el representante más cercano de la ciudadanía. Uh-huh. Y nosotros en una ciudad como Salta, nosotros necesitaríamos de algún modo vincular al concejal con una zona de la ciudad, para que el ciudadano sepa cuando tiene que hacer un reclamo, bueno, cuál es el concejal, cuáles son los concejales de su zona a quienes tiene que realizar ese reclamo, ¿no? Eso en la ciudad de Buenos Aires se ha tratado de hacer a través de las comunas, o sea, hay distintas experiencias y eso hubiera sido muy bueno discutirlo. Sí. Pero bueno, es una decisión acelerada, ¿no? Con una campaña acelerada y con una instalación muy acelerada en medio de otra campaña. Es una situación bastante atípica, no es fácil. Lo bueno, digamos, de la sesión de hoy ha sido ver la buena voluntad de todos. Tenemos la mejor intención de, dentro del marco de las limitaciones, trabajar lo mejor posible y alcanzar consensos importantes, que sean consensos que se traduzcan después en una mejora de los indicadores de la provincia. Es cierto. Y hay un hecho histórico también en esta convención, porque por primera vez un representante de la etnia Wichí ha sido elegido convencional constituyente, que hizo su juramento también en la lengua Wichí. O sea que esa es, digamos, es un avance, es un hito histórico al que le tenemos que dar importancia, y tal vez sea lo que nos tenga que empujar a ir un poco más allá de los estrechos límites de la convención, de la ley que establece cuáles son los puntos, ¿no?, a tratar, los artículos a tratar. Sí, claro. Dentro de los temas a tratar, Escudero, está esto de poder delimitar cuántos tendrían que ser las cantidades de adhesiones o de habitantes que pueda tener un lugar para que pueda tener cierta autonomía y convertirse en un municipio. Sí, ese es un tema muy importante. Habrá que trabajar con los datos, habrá que invitar, ¿no?, a la Dirección de Estadística de la provincia, porque lamentablemente esto se va a hacer sin contar con un último censo, ¿no? El censo se tendría que haber hecho el año pasado, no se hizo en razón de la pandemia,
el año está avanzando, tampoco se está haciendo el censo, entonces no conocemos exactamente cuál es la situación poblacional. En Salta, como en la mayoría de América Latina y en el mundo, hay una gran migración hacia los grandes centros urbanos. Entonces, con eso se dice, bueno, hay que revisar cuántos habitantes tiene que tener cada centro poblado para ser municipios. Hoy tenemos un reclamo muy legítimo de parte de los habitantes de Coronel Cornejo. Ellos deberían ser municipios desde hace mucho tiempo, tienen una delegación municipal que depende del municipio de Mosconi. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esos derechos que ya tienen esos habitantes, que el cambio constitucional no sea justamente para violarles ese derecho. Uh-huh. Bueno, el último tema que me queda consultarle es vinculado a la inamovilidad de los jueces. Otro tema, me parece, quizás el más polémico de todos. Es el tema más importante. Nosotros lo tenemos muy definido. La Corte de Salta tiene competencias políticas extraordinarias. Por eso, el mandato vitalicio que están pidiendo los jueces de la Corte sería el suicidio de la política, sería subordinar la política, la voluntad popular, a la voluntad de estas personas que fueron designados por procedimientos no democráticos y que no están sujetos a controles democráticos. Entonces, como no está habilitado la revisión de las competencias de la Corte, con estas competencias la Corte tiene que tener mandato acotado. Lo que sí está habilitado es cambiar la forma de designación de los jueces de la Corte, que no sea el gobernador designando a sus amigos, y también hay que evitar la posibilidad de reelección. Nosotros necesitamos un procedimiento transparente que asegure que quienes llegan a la Corte sean las personas más formadas, las personas con una conducta intachable, que no estén vinculadas a partidos políticos, que duren en sus mandatos lo que señale la Convención. A nosotros nos parece que entre 6 y 8 años es correcto, y después se van a su casa, se jubilan, harán lo que tienen que hacer, pero cumplieron con su deber de ser la cabeza del Poder Judicial y de tratar de mejorar los grandes déficits que tiene la justicia en Salta. Sí, claro. En Salta los jueces inferiores no son independientes, porque la Corte tiene todo el poder sobre ellos, y una Corte política muy vinculada al gobernador es una Corte que no garantiza esa independencia de los jueces. Por eso es muy importante no equivocarnos con este tema. Los jueces de la Corte no pueden tener mandatos ilimitados, tienen que tener un mandato acotado en el tiempo porque tienen competencias políticas. Y por esas competencias políticas la Corte necesita también una renovación gradual, pero una renovación importante, que no se obligue al sistema a recurrir al juicio político cuando es necesario realizar cambios. Los cambios tienen que ser graduales por vencimiento de los mandatos. Claro, hay que decir acá que nadie llega a ser juez de la Corte si no es acaso de cierto gusto del gobernador de turno, ¿no? Es quien termina, a pesar de que pueden quedar rankeados en su evaluación, es quien termina postulando para la elección final, y en esa elección previa a la definición última está con la aprobación del gobernador. Por eso es que claramente ahí se ve esa vinculación abierta con la política, ¿no? Ahí la limitación en el tiempo puede ser clave para básicamente romper con esa forma. Efectivamente, porque las renovaciones en los institutos colegiados y especialmente los institutos de imparcialidad son muy saludables, porque el sistema democrático va generando una ampliación de valores y una ampliación de derechos, y la jurisprudencia tiene que irse adaptando a esos cambios. Entonces, cambios graduales por vencimiento del mandato son muy importantes. Que no haya 3 vencimientos juntos, digamos, ¿no? Que los cambios sean graduales, los vencimientos escalonados. Eso es muy importante. Y para agregar, digamos, de qué manera está probado que el mandato vitalicio no garantiza la independencia de los jueces, lo tenemos en las atrocidades que han hecho jueces de mandato vitalicio en casos tan resonantes como fue el crimen de las jóvenes francesas, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, Guido va a sumar una última pregunta. Te escuchamos, Guido. Sí. Sonia, bueno, un placer hablar con usted. Pero si al gobierno le parece tan conveniente esta modificación con respecto a la justicia, ¿por qué nunca hizo propaganda sobre esto y solo hizo propaganda con los mandatos de los intendentes, del gobernador y los legisladores? Porque en realidad esta es una reforma que viene empujada por los jueces de la Corte. El primer intento de darles mandato vitalicio fue un proyecto de ley que mandó Urtubey, por el cual proponía obligar a sus sucesores a renovar el mandato de los jueces que él había designado, ¿no? Un proyecto absolutamente inconstitucional que fue vergonzosamente aprobado por el Senado y que en diputados le dijeron al gobernador esto no pasa y el gobernador lo retiró. El segundo intento de darle mandato perpetuo a estos jueces de la Corte fue una acción popular de inconstitucionalidad iniciada por una asociación de jueces pidiendo directamente que se declare la nulidad, la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución que establece que el mandato de los jueces de la Corte de Salta dura 6 años. Quisieron reformar la Constitución, que ellos juraron defender, proteger y hacer cumplir, quisieron reformarla de espaldas a la ciudadanía por una sentencia judicial y en su propio beneficio. Y entonces ahora aparece este otro intento disfrazado de autolimitación del Poder Ejecutivo y de los legisladores, pero que en realidad es el tercer intento de colar a estos jueces de la Corte con mandato vitalicio.